Estamos de nuevo aquí con ustedes en contacto para tener el estudio de la palabra de Dios. Hoy continuamos con esta carta epístola del apóstol Pablo a los Efesios y esta es la lección número 7 de esta serie de estudios. Y hoy estaré compartiendo con ustedes y comentando en el capítulo 3 y vamos a avanzar hasta el versículo 16. Efesios capítulo 3 y versículos del versículo 3 hasta el versículo 16. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo Jesucristo, a través de su sacrificio, obra la reconciliación de los seres humanos con Dios, y luego a través de Cristo se produce una reconciliación entre judíos y gentiles, y cómo el ideal de Dios o el plan de Dios es que judíos y gentiles juntamente nos convirtamos en coherederos de lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que son salvados a través de Cristo. Bueno, hoy vamos a avanzar, y antes de hacerlo, como lo hemos venido realizando en cada oportunidad, vamos a tener un momento de oración. Vamos a pedirle a Dios que Él tome control de este tiempo y que Él nos hable o nos enseñe y nos ayude a entender lo que Él quiere que entendamos a través de esta escritura. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Santo, venimos ante tu presencia en este momento agradeciéndote, Señor, por un día en el que nos permites de nuevo detenernos, Señor, a meditar en tu palabra. Nos ponemos en tus manos y pedimos, bendito Dios, que hables a nuestros corazones, que ilumines nuestras mentes, que nos des entendimiento y nos enseñes lo que quieres que aprendamos, y nos des la sabiduría, Señor, para poner en ejecución, en práctica, y que sea parte de nuestra vida lo que vamos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Pedimos ahora que bendigas, Padre, a cada persona que toma su tiempo, que toma la decisión de detenerse para escuchar el mensaje de la palabra de Dios y para meditar en ella. Pedimos, Padre, que cada persona que se conecte y que presenta delante de ti una petición en este momento, tú escuches por tu gracia y misericordia, Señor, y respondas de acuerdo a cada necesidad. Toma control, Señor. Gracias porque tú no nos desamparas y que podemos acercarnos con confianza a tu presencia en el nombre de Jesús y llamarte Padre. Así que guíanos, Padre, recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, les decía que íbamos a comenzar hoy el capítulo 3, pero no voy a detenerme en los primeros 2 versículos. Simplemente los voy a leer, y la razón por la cual no voy a detenerme a comentar es porque en la epístola, aquí en este capítulo 3, hay una serie de versículos, y vamos a leer, o me voy a enfocar básicamente entre los versículos 3 al 6 y luego del 10 en adelante, porque hay algunos versículos en los cuales Pablo se concentra a hablar de su propia persona. Él dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y quiero llamar la atención, porque es una curiosidad que he visto mientras leía, que Pablo comienza aquí diciendo: por esta causa. Y la curiosidad consiste en que ya Pablo ha usado esa misma expresión en el capítulo 1, versículo 15. También dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. ¿Cuál causa? Bueno, la causa de la cual viene hablando es que los gentiles también tienen acceso a la salvación, y que los gentiles también tenemos herencia a través de Jesucristo. Entonces
por esa causa, y al haber oído la fe, el testimonio de ellos, él no cesaba de dar gracias a Dios. Luego comienza aquí en el capítulo 3 también diciendo, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Cuál causa? Lo que hemos venido diciendo, la reconciliación que se ha obrado a través de Jesucristo, de tal manera que en tanto judíos como gentiles venimos a formar una iglesia, un pueblo para Dios. Y el versículo 19 al 22 del capítulo 2 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, y ese vosotros, decíamos, explicábamos en el estudio anterior, se refiere a los gentiles. Dice, sois juntamente con los judíos, edificados para morada de Dios en el Espíritu, conformando un templo en términos espirituales, donde Dios habita, que lo que hace que algo sea un templo es justamente la presencia de Dios. Bien, Pablo dice que dice por esta causa. Entonces, él se menciona o se dice de sí mismo que es prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque ya lo explicábamos en el primer estudio, al comienzo de esta serie, de que cuando Pablo escribió esta epístola, esta carta, estaba prisionero, estaba preso en Roma. Y por predicar el evangelio, siendo un ciudadano romano, él fue acusado de sedición, es decir, de que él estaba alborotando, violando las leyes y alborotando a la gente. Y por eso es que él dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, porque a él nada lo detuvo, porque no era la primera vez que Pablo había estado en una situación donde era atacado por estar predicando el evangelio y se le acusaba de muchas cosas. Entonces, ahora Pablo está haciendo eso y está preso en Roma, y desde allí les escribe esta carta. Dice, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, Pablo está diciendo aquí, la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, es que Pablo fue escogido especialmente por Dios con un propósito, y su propósito era principal, teniendo las credenciales, teniendo el conocimiento, los estudios, habiendo vivido sujeto y practicando la religión del judaísmo, sujetándose a la ley en todas sus prácticas. Dios no lo escogió para eso, sino que lo escogió para anunciar el evangelio a los gentiles. Ese era exclusivamente su llamado. Y entonces él está haciendo aquí mención y dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada para con vosotros los gentiles. Entonces, ¿cuál es esa gracia? Ese ministerio, ese misterio del cual él está hablando. ¿La administración de qué? Lo dice en el versículo 3, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo escribí brevemente. Recordemos que hay quienes ponían en duda la validez o lo genuino del apostolado de Pablo, porque él no fue uno de los 12 escogidos en el tiempo que Jesús seleccionó a los apóstoles. De manera que él no oyó a Jesucristo enseñando, ni lo vio obrando, ni fue llamado de la misma manera como fueron llamados los demás. Sin embargo, cuando uno lee la palabra de Dios en el libro de los Hechos, allí se revela cómo Jesucristo mismo se le aparece y lo escoge. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que, y luego él dice en otra parte, a mí el evangelio no me lo reveló ninguno de los apóstoles, no. Él por revelación, Dios le dio una revelación divina, por revelación divina. O sea, Pablo recibe el evangelio mediante una revelación. Y todo lo que él necesitaba saber lo supo y lo aprovechó sobremanera.
porque la mayoría de las cartas que conforman el Nuevo Testamento fueron escritas. Algunas se cuestionan, como Hebreos, por ejemplo, algunos piensan que no la escribió Pablo. Bueno, particularmente yo soy de la convicción que sí es una carta escrita por el apóstol Pablo, pero la mayor parte de las cartas o de la doctrina del Nuevo Testamento está declarada a través de los escritos inspirados del Espíritu Santo al apóstol Pablo. Él dice, por revelación me fue declarado el misterio. O sea, a medida que cada persona crece, se forma una idea distinta de la vida, ¿no? Y antes de comenzar a comentar los versículos en sí, yo meditando en estas porciones, pensé en lo siguiente, ¿no? Cuando uno es un niño y luego que ya comienza a tener cierta capacidad de razonamiento y uno comienza a soñar y a hacerse ideas de lo que quiere que sea su vida, uno se forma una idea de lo que quiere ser, ¿no? Durante su existencia. Y de acuerdo al ambiente, a la educación, a los valores familiares, etcétera, etcétera, uno tiene una idea, ¿no? o un ideal de lo que quiere que sea su vida. Por ejemplo, para algunos la vida es una fiesta, ¿no? Y deciden que el objetivo de su vida va a ser divertirse. Todo lo que quieren es siempre divertirse. Por eso en tiempos como de crisis, como los que se han vivido con la pandemia del coronavirus, las personas cuyo ideal de la vida o cuya idea sobre la vida es que hay que divertirse hasta morirse, porque eso es lo que se llevan, entonces son personas que han estado sometidas a un estrés muy grande, ¿no? Han estado sometidas a una presión muy grande, a un aburrimiento, al punto de que muchos se saltan las normas, se saltan las regulaciones porque no pueden aguantar. Entonces esas son las personas que piensan que hay que beber, que hay que comer, que hay que fiestar, que hay que morir, ¿eh? Pero hay otros que no pueden concebir la vida sin amor y, según la idea que tengan del amor, siempre andan buscando el amor ideal. Y entonces viven saltando de una relación a otra, pero no pueden afianzarse con ninguna, nunca están satisfechos. Para otros, la vida es como una competencia o una carrera, donde hay que ganarle a los demás a cualquier precio, y sacrifican todo lo que creen necesario y justifican cada acción que hacen para lograr el propósito para el cual viven, creyendo que la vida es una competencia. Para otros también la vida es como un concurso de belleza. Entonces, las personas que creen que la vida es como un concurso de belleza hacen todo lo posible para tratar de agradar a las demás personas y obtener su aprobación. Por eso siempre están tratando de ponerse al día con el último grito de la moda, o cómo lucen, cómo se ven, cómo se visten, etcétera, etcétera. Son para los que creen que la vida es como un concurso de belleza. Hay personas también para quienes la vida es como una carga, que han venido a este mundo a sufrir. Es una carga que hay que llevar con resignación. Entonces siempre se quejan, siempre están cansados y siempre tienen como un malestar permanente, se quejan de todo. Y hay también los que piensan que, siendo la vida una carga, tienen que resignarse, según muchos de ellos piensan, a lo que Dios les ha destinado o para lo que Dios los ha predestinado. Y hay finalmente los extremistas que piensan que la vida no es más que un infierno, sin esperanza. Y siendo un infierno, muchos llegan a la conclusión de que no vale la pena vivir y se dan al abandono, se sumergen en una vida de vicios, muchos, y otros optan finalmente por suicidarse.
Hay varias preguntas que yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas deberíamos hacernos. Los que creemos que Dios creó todo lo que existe, incluyendo a los seres humanos, deberíamos preguntarnos, por ejemplo, bueno, ¿y para qué me creó Dios? ¿No? ¿Para qué me creó Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza? ¿Y qué significa eso de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza? Ahora, si Dios ha hecho todas las cosas con un propósito, ¿cuál es el propósito de Dios para la raza humana? Era solamente que Dios no tenía nada en qué ocuparse y dijo, voy a hacer aquí una bolita, la voy a poner a girar. Y luego, cuando las condiciones estén dadas, voy a crear a unos seres con unas características específicas, a los seres humanos, y creó al mundo y eso fue todo. Pues no es así. Dios tiene un propósito. Y la verdad es que sería muy lamentable que una creación de Dios tan extraordinaria como los seres humanos fuésemos hechos solamente para existir por un instante en la eternidad y luego desvanecernos para siempre. Pero la realidad, amados hermanos, amados amigos, es que en Dios no hay casualidad. En Dios no hay casualidad. Entonces el versículo 3 de Efesios dice Pablo que a él le fue revelado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, y leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Por qué tendría Dios que enviar a Cristo a pasar por todo lo que pasó y crear ese plan tan complicado y tan costoso en cuanto al sufrimiento de Cristo, al punto de que es crucificado en la cruz, es sacrificado por causa de la raza humana, si nosotros no tuviéramos un valor especial para Dios? En el versículo 5 dice que el misterio que a él le fue revelado es un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y miren lo que dice, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús, por medio de la fe en Él. El versículo 1 del capítulo 11, lo voy a volver a leer, está en conexión con esto, porque dice, en Él, en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Dios crea a los seres humanos para alabanza de su gloria, para que los seres humanos sean capaces de recibir esa revelación de quién es Dios, de cómo es Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de las obras de Dios. Entonces, ese es un propósito fundamental. La Biblia señala en Efesios 3, del 3 al 6, y en el 9 al 12, que el misterio en cuanto a los salvados fue por fin revelado, y Pablo lo está diciendo aquí. Entre los versículos 7 al 9, Pablo sigue hablando de su experiencia. Dice que él fue hecho ministro, él se declara en el versículo 8 como el más pequeño de todos los santos. Dice, y que le fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio y declarar a todos cuál sea la dispensación escondida desde los siglos. O sea, Pablo está diciendo, a mí se me dio la revelación y la responsabilidad de declarar cuál es el plan de Dios para toda la raza humana. Y eso es una cosa sensacional. Pero Pablo dice que eso le fue dado, dice, por revelación divina. Por revelación divina. Dice que es un misterio.
¿Qué es una revelación? Y me busqué por ahí, o sea, bueno, comencé a analizar y escribí un concepto. Revelación divina es la acción de hacer conocer a la humanidad algo. O sea, es la acción de Dios, una revelación, porque el que hace la revelación es Dios, revelación divina. Dice, acción de hacer conocer a la humanidad algo, un evento, un significado o un propósito oculto que por su propio esfuerzo, o sea, por esfuerzo del ser humano, curiosidad o razonamiento, no podría saber o conocer. O sea, por mucho que lo intente el ser humano, si Dios no le hace esta revelación, la filosofía, precisamente los filósofos griegos, ellos estaban tratando de entender lo humano y lo divino. Y se formaron teorías y conceptos y mucho razonamiento. Sin embargo, cuando usted estudia la cultura griega, estaba llena de mitos, dioses de todas clases, ídolos de todas clases. Y la mayoría de los filósofos, con toda su sabiduría, no fueron capaces de enseñarle al pueblo que aquello no era más que cuento, que no era más que fantasías, que no era más que piedra, metal. Por eso Pablo, cuando va a la ciudad de Atenas, que él comienza a ver toda clase de estatuas y de dioses y de templos y altares por todas partes, a él le llama la atención que hay un altar y lo que hay es una piedra allí con una escritura. Y no hay figura, no hay estatua, lo que dice es al Dios no conocido. Lo cual nos lleva a pensar que los griegos llegaron a la conclusión que si por casualidad se les había pasado algún dios al cual no habían hecho un altar, para evitar que la ira de ese dios actuara contra ellos, decidieron levantar allí un altar, levantaron un altar con una escritura que decía al Dios no conocido. De allí que Pablo, estando en Atenas, cuando va al sitio donde se reunían los filósofos allí a debatir, y él sube allí y lo invitan a que vaya allí y exponga, él les dice, mire, estaba viendo que ustedes son personas muy religiosas y he visto todos sus altares, pero había uno que me llamó la atención, que dice al Dios no conocido. Y entonces Pablo les dice, ese Dios al que ustedes no conocen es al Dios al que yo les predico. Y comienza a decirle que Dios no puede ser hecho, que eso que se hace con las manos, las estatuas, etcétera, eso no son dioses, eso no tiene ningún poder, ninguna figura de esas, ¿no? Tiene poder, son solamente madera, piedra, metal, pero nada más que eso. Entonces Pablo dice, a mí me fue revelado ese misterio. Él dice, yo recibí esa revelación no porque yo era un sabio, un erudito, una persona educada, formada, hablando varios idiomas, un teólogo, un religioso comprometido y practicante. No recibí esa revelación, sino que Dios me dio esa revelación por su misericordia, que fue por revelación, le fue declarado el misterio. En la revelación siempre Dios toma la iniciativa. Es Dios. El hombre no tiene capacidad para obligar o demandarle a Dios que le dé una revelación. O sea, Dios toma la iniciativa. Dios decide revelar algo a los seres humanos. Pero al considerar las revelaciones de Dios, de las cuales habla Pablo, uno debe tener presente o en cuenta lo siguiente. Primero, ¿cuál es el propósito con el que Dios nos da esa revelación? Dios da una revelación con un propósito. El versículo 4 de Efesios dice que la revelación de Dios tiene un propósito. Dice, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. O sea, la revelación de Dios en este caso es que entendamos en el Nuevo Testamento, entendamos el misterio de Cristo, aunque hay muchas profecías en el Antiguo Testamento relacionadas con Cristo. Pero Dios da esas revelaciones para que vamos entendiendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la revelación? Entender el misterio de Cristo. Número 2, ¿a quién va dirigida la revelación? Efesios 3:5 dice, fíjese, escuche bien,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, vía Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la revelación? Entender el misterio de Cristo. ¿A quién se le da esa revelación? ¿A quién va dirigida? A los apóstoles y profetas. Ahora, ¿en qué consiste la revelación? El versículo 6 pienso yo que nos da la respuesta. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo por medio del Evangelio. En eso consiste la revelación. Antes no se sabía. Y se vino a saber cuando Dios toma la iniciativa de que nosotros lleguemos a entender eso, y los apóstoles son escogidos. Por eso Jesús les da un mandamiento a los apóstoles antes de marcharse. Y les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? En eso, en la reconciliación con Dios, en la vida nueva, etcétera, ¿no? Entonces, eso es encomendado a los apóstoles, que son los que van a fundar las congregaciones, y luego otros maestros, evangelistas, pastores, se encargan de seguir, como dice Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, de regar y cuidar a esas almas que se han recibido esa revelación. Ahora, Dios ha expresado sus revelaciones de diferentes maneras. Hoy en día hay mucha gente que dice que Dios les dio una nueva revelación. Yo soy de los que pienso que Dios no necesita dar nuevas revelaciones. Los creyentes no necesitamos nuevas revelaciones. Desde que se selló la Escritura, eso es lo que Dios quiere para todas las generaciones. Que no hayan personas por allí muy elevadas diciendo que hay cosas que nadie más puede entender sino ellos, y si ellos no nos las explican no las podemos entender. Eso sencillamente es una tontería, es una falsedad, y también constituye una actitud demasiado soberbia. Porque Jesucristo dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos guiaría a toda la verdad. O sea que cuando un creyente, una persona se convierte a Cristo, y ya hemos discutido eso en estudios anteriores, que el Espíritu Santo es el sello, es la garantía, toda aquella en el cual o en la cual el Espíritu Santo está viviendo, habitando, y que ha sido sellada, tiene la garantía de parte de Dios de que ha alcanzado salvación y que su destino es la vida eterna. Ahora, ese Espíritu de Dios ha sido dado para que nosotros entendamos la Escritura. Ahora quiero aquí hacer un paréntesis para decirles lo siguiente. Miren, hay personas que no entienden la Escritura y que dicen muchas veces, o sea, lo expresan verbalmente, dicen, es que yo leo y leo la Biblia y no la entiendo. A veces no es un asunto de si usted tiene una educación o si fue un instituto bíblico, si tiene educación teológica. A veces el problema consiste en que nuestra vida, nuestra relación con Dios no es la mejor. No estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Cuando uno no vive conforme a la voluntad de Dios, básicamente estamos restringiendo al Espíritu de Dios revelarnos, abrir nuestros ojos, darnos entendimiento. Yo recuerdo una vez, y se lo comentaba a mi esposa antes de ayer, creo que fue, estos días, le decía yo que una vez yo estaba en una serie sobre el Evangelio de Lucas, y yo estaba estudiando mucho y trabajando mucho en aquellas lecciones y en aquellos mensajes sobre el Evangelio de Lucas. Y hubo un momento en que yo llegué a un punto del estudio donde como que ya no podía como extraer o tratar de conseguir no algo nuevo, sino una aplicación que fuera relevante para la congregación. Y mientras oraba, pues yo, ustedes pueden ver que yo tengo detrás libros, y tengo libros por allá, y en los Estados Unidos tengo
cajas y cajas y cajas de libros, y soy una persona que siempre me ha gustado estudiar. Entonces, yo tenía comentarios de toda clase y me puse a orar porque estaba como estancado en mi estudio en ese momento. Y mientras oraba, fíjense, yo no voy a decir que a mí me habla Dios todos los días. Bueno, Dios bendiga a esos que Dios les habla todos los días, pero a mí en lo particular, yo no oigo la voz de Dios a cada rato. Yo ando por fe, creo lo que dice la Biblia, y en situaciones particulares he entendido que Dios me ha hablado. Y en ese momento yo sentí en mi espíritu, como si el Espíritu de Dios me dijese, es una voz interior que me dijo, mientras tú estés confiando y tratando de apoyarte en tanto comentario y en tanto libro, no me das la oportunidad a mí de que yo te enseñe cosas nuevas. Mire, y en ese momento fue como, imagínense como cuando a uno lo sacuden, y a partir de ese momento tomé la determinación que primero me iba a dedicar a tomar el texto tal como era, y a orar y a meditar sobre él. Y después posiblemente tomaba algunos de los libros, de los comentarios, y comencé a recibir unas enseñanzas que realmente, habiendo pasado, después de más de 40 años estudiando la Escritura, habiendo pasado muchas veces por pasajes, pues habían otras cosas que iban surgiendo y que iban surgiendo, ¿no? Y eso le decía a mi esposa en estos días, porque me ha sucedido también, como por ejemplo con el estudio de la semana pasada, a pesar de que estos son temas que yo he venido explorando desde hace algún tiempo. Entonces, cuando un cristiano no puede entender la Escritura, usted puede tener la seguridad, póngale, como dicen, el sello a eso, de que hay allí algo que está haciendo cortocircuito en la relación con Dios. Hay algo que no permite que esa relación con Dios sea fluida. Por lo tanto, el Espíritu Santo no está dando esa sabiduría. Póngase usted a buscar a Dios como debe ser. Ponga usted a Dios en primer lugar. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y usted verá cómo usted va a entender la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios comienza a tomar significado y cómo Dios le va dando nuevas revelaciones. Ahora, Dios tiene diferentes vías. A lo largo de la Biblia uno puede ver las diferentes vías o métodos, vamos a decir así, a través de las cuales Dios revela. Dios se revela a través de la naturaleza. El Salmo 19, por ejemplo, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El Salmo 8 nos dice cómo Dios se revela también a través de su creación. O sea, Dios habla. O sea, cuando una persona o cuando usted ve, por ejemplo, un edificio espectacular, un parque, o usted ve un vehículo de esos deportivos italianos, usted tiene que pensar, o uno tiende a pensar, que la persona que diseñó ese vehículo verdaderamente es una persona creativa, un artista, un genio. Cuando uno ve esas cosas, ¿no? Se dice mucho de los pintores, de escritores que crean unas obras que se dicen que son unos genios. Su trabajo habla de la persona que los creó. Asimismo, pues, la Biblia dice que la naturaleza misma habla de la grandeza y de la gloria de Dios. Si uno ve Romanos capítulo 1, versos 18 al 21, y si a usted le interesa buscarlo, usted ve que la misma, dice allí el apóstol Pablo, que la misma naturaleza declara a Dios, declara la gloria de Dios. Entonces Dios se manifiesta a través de la naturaleza. A veces Dios también da revelaciones a través de mensajes o conversaciones directas. Vemos que Dios se comunicaba directamente cara a cara con Adán y con Eva. A Noé le habla directamente. Dios le habla a Abraham. Dios, inclusive a los malos, como Caín, Dios le habla directamente. Dios le habla a Jacob, Dios le habla a Isaac, Dios le habla a Moisés, Dios le habla a Josué. En fin, uno ve cómo Dios habla cara a cara. Dios habla con Samuel, pero Dios también habla no solamente a través de la naturaleza y cara a cara. Dios da sus revelaciones también a veces de acuerdo con sus propósitos y voluntad mediante sueños. O sea, hay gente,
a la cual Dios le habló como a Abraham, como a Jacob y a otros, les habló a través de sueños. Dios les dio revelaciones específicas a través de sueños. ¿Por qué Dios utilizó ese método? No sé. Y yo creo que todavía en nuestros días Dios habla a través de esa vía. No a todo el mundo, ni todos los sueños que uno tiene son sueños o revelaciones de Dios. Yo creo que cuando Dios da una revelación a través de un sueño a una persona es porque Dios tiene un propósito y un plan especial para con esa persona. Pero también, además dice que en Joel 2, del 28, por allí en adelante, cuando se habla del derramamiento del Espíritu Santo allí en el Antiguo Testamento, dice: vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Y aquí entonces entro a decir que Dios también ha hablado a través de los tiempos por medio de visiones. Le dio visiones a los profetas, le dio visiones a Pedro, le dio visiones a Juan, le dio visiones a Pablo. O sea, Dios habla y se manifiesta a través de visiones. No todas las personas reciben mensajes de Dios a través de personas, a través de visiones. Pero creo que Dios todavía actúa de esa manera, pero hay que tener mucho cuidado, porque toda persona que diga que Dios le habló a través de un sueño o a través de una visión, si es con respecto a otra persona y no se cumple, o con respecto a sí misma, y eso no se cumple, entonces no era de Dios. Por otro lado, otro signo o otra señal de que un sueño o una visión no son de Dios es cuando están en contradicción con lo que está escrito en la palabra, porque Dios no se contradice. De tal manera que si alguien le dice que tuvo un sueño o una visión con respecto a usted y lo que le están diciendo no está en concordancia, de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice, usted tiene que rechazar eso inmediatamente. Pero también vemos que Dios da revelaciones por intermedio de ángeles. Lo vemos en el Antiguo Testamento. El Señor envió ángeles para que hablaran con María, a los pastores, a José. En el Apocalipsis, Juan ve ángeles, y es un método que Dios también usa. Hay que tener mucho cuidado, porque tampoco ningún mensaje que venga de cualquier ser que se aparezca diciendo que es un ángel, pero su mensaje está en contradicción o quiere llevarnos a desobedecer a Dios o hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido, entonces eso no es un ángel de Dios, eso es un demonio. Un maestro de instituto bíblico hace muchos años nos decía que no todo lo que viene de arriba es de Dios. Y hacía explicaba su punto hablando de cosas como esta, en el caso donde alguien está tratando de guiarnos hacia algo que no es de Dios. Pero Dios también da revelaciones a través de eventos, por ejemplo. Cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, está dando un mensaje. Está diciendo: ese tipo de conducta, ese tipo de práctica, ese tipo de sociedades yo las aborrezco. Y por tanto están destinadas al exterminio. Hay gente que piensa que cuando suceden ciertos eventos que afectan notablemente a la sociedad, como catástrofes, como inundaciones, como otro tipo de plagas, etcétera, hambrunas, etcétera, etcétera, Dios no está detrás de eso. Y hay cristianos inclusive que dicen: no, Dios no manda eso. Bueno, en el Antiguo Testamento uno ve que Dios envía juicios. Dios le dijo a los habitantes de Nínive, a través del profeta Jonás: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué? Porque Nínive era una sociedad corrupta, una sociedad maligna. Entonces Dios decide destruirlo. Lo que pasa es que se cumple lo que dice 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, y es mi pueblo, o el que no sea particularmente de Israel, dice, se humilla, ora, busca mi rostro y se convierte de su mal camino, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y los hombres de Nínive, la gente de Nínive, del rey para abajo, creyeron a Dios, se vistieron de luto, se declararon en ayuno, y Dios tuvo misericordia de ellos. Y sucede también en estos tiempos. Dios, la Biblia dice, está presente, no está callado. Hay sociedades que llenan la medida que Dios tiene, como que cuando Dios dice: hasta aquí los aguanto. Entonces Dios envía juicios, eventos que demuestran que Dios está enojado. Por ejemplo, cuando uno lee en el Antiguo Testamento que Dios dice: ¿por qué les va a entregar a la tierra de Canaán? Se lo dice Abraham a sus descendientes. Dice: porque
cuando los descendientes de Abraham estuvieran 400 años en Egipto, los habitantes de Canaán, los cananeos, el fereceo, el eteo, el jebuseo, etcétera, habrían llenado ya el límite que Dios aguanta del pecado, la idolatría, toda la maldad que ellos tenían. Entonces, Dios, a través de un evento, que en este caso es permitir que se forme un pueblo, los israelitas lleguen y entablen guerras y batallas contra los habitantes de Canaán y los destruyan y los expulsen y se apoderen de sus tierras. Entonces es un evento a través del cual Dios está diciendo, yo tengo un límite. Pero también Dios, amados hermanos, se revela a través de la encarnación de Cristo. Y esto es muy importante por lo que Pablo nos viene diciendo. Dios se revela a través de la encarnación de Cristo. A través de la encarnación de Cristo, Dios está diciendo básicamente que Él está interesado, al hacerse parte de la humanidad, está interesado en esa reconciliación, acerca de la cual hicimos mucho énfasis la semana pasada. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, desde la antigüedad, en estos postreros días, o sea, en los días finales, o sea, los días finales no podemos contarlo en un año, o sea, en 365 días, en un siglo, no. En la última etapa ya de lo que representa el propósito de Dios, el plan de Dios para la raza humana. En esa última etapa dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y consiste en que Jesucristo se encarna, o que Dios se hace parte de la humanidad, diciéndole con eso, y esa es la revelación de la cual está hablando el apóstol Pablo, de la cual él está diciendo, a mí se me encomendó el ministerio de enseñar esta verdad. El misterio de Cristo, lo que Cristo hizo, por qué vino, por qué murió, por qué resucita, en qué consiste, cuáles son los beneficios para la humanidad. ¿Cuál es el resultado de esa obra de Cristo? Entonces Pablo dice, a mí se me reveló el significado. Y Pablo es movido por el Espíritu de Dios a compartir esa verdad. Fíjense, yo decía que cada uno en algún punto tenemos que preguntarnos, ¿para qué me creó Dios? Y cada uno de nosotros existe con un propósito. Dios nos crea con un propósito. A este respecto, pues le hago la publicidad al libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Muy interesante, muy interesante. Y si usted puede verlo o escucharlo en audiolibro, yo lo recomiendo porque la verdad es bastante interesante. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de Dios? Que nos bendiga, que nos guarde. Y finalmente, al término de nuestros días, esperamos ir al cielo. Eso es lo que esperamos. Y cuando tú sabes esto, cuando tú lo sabes, cuando yo lo sé, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, entonces puedes decidir qué es lo más importante para tu vida. Yo decía que para algunos la vida es una fiesta, hay que bonchar, hay que divertirse, porque esto es lo que uno se lleva, dice mucho, beber, comer y después morirse. Para otros, pues, es buscar el amor, un compromiso, una carrera, la vida es como un concurso de belleza, es como una carga, o para algunos es un infierno. Pero cuando uno llega a entender que uno existe porque Dios tiene un plan, y que no es un plan temporal, sino que son planes eternos, entonces, si uno lo ha comprendido, lo valora y consigue cuál es el valor, como la parábola aquella de Jesús de la perla de gran precio, es como él dice que es como el comerciante, el negociante que consigue una perla preciosa y vende todo lo que tiene, y entonces lo hace para adquirir aquella perla que es única, que tiene un valor. Entonces, la vida eterna, lo que Jesucristo nos da, es único, no hay nada que pueda valer más. Por eso es que entonces vale la pena
estar dispuestos a sacrificar y lo que sea necesario para hacerse de ella. Porque entonces cuando sabes esto, eso nos ayuda primero a querer tener esa vida, vivir en esa vida, honrar a ese Dios. Y entonces somos capaces de tomar decisiones conforme al propósito de Dios. Si yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, entonces yo tomo decisiones. Entonces buscamos aprovechar de la mejor manera posible el tiempo y los recursos que Dios nos da. Hoy le enviaba yo felicitaciones a una prima allá en Venezuela. Yo le decía a ella, bueno, que era una bendición saber que ella tenía a alguien, a sus hijos, familiares cerca que podían celebrar el cumpleaños con ella. Y le decía yo que mi esposa y yo tenemos años y años que no celebramos un cumpleaños con nuestros hijos el mismo día. ¿Por qué? Porque nosotros en un momento determinado decidimos que nuestra vida es servir a Dios, dedicar nuestra vida al servicio del Señor, que estamos convencidos que nos llamó a hacer eso. Entonces, por causa de eso, entonces nosotros hacemos una prioridad de servir a Dios, aunque eso nos lleve a privarnos de cosas que todo ser humano. Lo siguiente: cuando entendemos el valor de la salvación, entonces nosotros queremos aprovechar el tiempo para Dios y queremos emplear los recursos como medio para lograr el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno no tiene un propósito claro en la vida, seguimos entonces cambiando de dirección cada vez. Cuando una persona no sabe, no todos nosotros todos ser evangelistas, ser diáconos, ancianos en la iglesia. Cada uno es llamado con un propósito. A lo mejor Dios quiere que usted sea o que tú seas un creyente, una creyente en tu iglesia, orando por tu iglesia, contribuyendo con tus dones, con lo que puedas, con tus recursos a la obra del Señor. A lo mejor eso es lo que Dios quiere para ti. ¿Sí? Pero cuando uno no tiene un propósito claro y no ha entendido que el principal propósito de la vida de un creyente debe ser honrar a Dios, ¿qué pasa? Andamos como decía una tía con la que yo viví, decía, andamos del tumbo al tambo. Es decir, andamos de aquí para allá. Entonces, eso trae como consecuencia que vivimos cambiando de dirección, vivimos cambiando de trabajo, vivimos cambiando de relaciones, vivimos cambiando de iglesias y de muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión que podamos tener o llenar el vacío de nuestro corazón. Y no se puede, no se puede. El vacío del corazón solamente, mire, eso es como un rompecabezas, donde la única pieza que cabe allí y que puede llenarlo es Dios. Esa es la pieza que completa el rompecabezas de la vida de un ser humano. Y hay personas que son creyentes, pero que no tienen estabilidad, porque no han entendido que ese misterio es un privilegio, la revelación de ese misterio. Como resultado, pues, no viven de acuerdo con la voluntad de Dios. Recuerda usted una cosa, nosotros estamos en la tierra temporalmente. Y aunque estamos en la tierra temporalmente, Dios tiene planes eternos para con nosotros. Entonces el apóstol Pablo, volviendo aquí a la epístola, en los versículos 14 al 16 dice, por esta causa, por cierto, es la tercera vez que él usa esa expresión, esa frase, por esta causa. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, oro. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿qué es lo primero que dice Pablo allí en el versículo 14? Dice, doblo mis rodillas. Es decir, ora. Dobla sus rodillas. Y él dice, es específico, porque yo he venido repitiendo eso anteriormente, de que Pablo dice a quién ora él. Dice, ora ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo está escribiendo esto, han pasado
casi 30 años desde que Jesucristo, por lo menos 25 años, desde que Jesucristo ascendió al cielo. No sabemos si María todavía vivía. Ya algunos de los apóstoles estaban muertos, los habían asesinado. Entonces, sin embargo, Pablo dice, oro ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién dijo Jesús que debemos orar? Al Padre. Cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, él está orando al Padre. No dice que ora a un ángel, no dice que ora a la Virgen, no dice que ora a un patriarca, ni siquiera Abraham, que es llamado en la Biblia el padre de la fe, sino que ora al Padre. Y luego dice el apóstol Pablo allí, ora al Padre, de quien toma nombre toda familia en la tierra. Entonces, los creyentes somos la familia de Dios, por eso es que Él es nuestro Padre. Si Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, somos su familia. O sea, los creyentes en Cristo somos hijos legítimos y reconocidos por Dios. Y hago énfasis en esto, los creyentes en Cristo. Porque es lo que dice Juan 1. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros tomamos nombre, eso quiere decir, esa es una expresión algo así como que yo, mi apellido fulano, este es mi apellido, lo cual indica, por ejemplo, el rey de España, Felipe VI, su padre se llamaba Juan Carlos de Borbón. Ese apellido, Borbón, está indicando cuál es la dinastía, de dónde procede, cuál es su árbol genealógico. Entonces, él toma nombre, todas las familias que han descendido desde el fundador de la dinastía, toman nombre del fundador. Entonces, los creyentes tomamos nombre, es decir, yo soy Alan, un hijo de Dios. Antes los apellidos, por ejemplo, en los apellidos hispanos, si era González, es fulano de González, o de Valdés, o de donde, y significaba que él era de una población o de una ciudad específica. Entonces, los creyentes somos hijos de Dios, por eso él dice, de donde toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Todos los creyentes de toda raza, como dice en Apocalipsis, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, conformamos una sola familia. Seamos judíos o seamos gentiles, y esa es la familia de Dios. Somos hijos legítimos y reconocidos por Dios, que es lo más importante. No es que yo diga, como algunos dicen, no es que yo soy un hijo de Dios. Una cosa es que uno diga, yo soy un hijo de Dios, y otra es que Dios te reconozca como su hijo. Y dice en el versículo 16 allí, porque que Él ora, la oración es esta, para que os dé el Padre, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, nuestro espíritu necesita ser fortalecido. Por eso los creyentes, no importa, hermanos, cuán cercanos estemos a ser como Elías, el profeta. Hay momentos en que nos encerramos en una cueva llenos de miedo, de temores, llenos de ansiedad, que ya queremos que el Señor nos lleve para que eso se acabe. Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Entonces a veces nos sentimos con nuestro espíritu decaído, por diferentes razones, las luchas, las pruebas, en fin, las injusticias, las incomprensiones, los juicios que hacen contra nosotros, y nuestro espíritu se debilita un poco. Entonces necesitamos que nuestro espíritu se fortalezca. Y cuando Pablo dice aquí que seáis fortalecidos con poder, lo que está diciendo básicamente es que seamos reanimados, robustecidos con esa verdad. Y poder es una capacidad para hacer algo, una autoridad para hacer algo. Es decir, que recibamos esa capacidad para ser fortalecidos. Estamos entonces destinados a la eternidad. Tú estás destinada o destinado a la eternidad. Pero el disfrute de la eternidad con Dios no es automático. Depende de dos factores. Romanos 14:12 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo,
de manera que cada uno dará cuenta a Dios de sí. O sea, de eso no nos escaparemos. Vamos a llegar delante de Dios y vamos a ser juzgados, todos nosotros. Entonces, la segunda cosa es, primero, vamos a ser juzgados por nuestra actitud hacia Cristo. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Cristo? No, yo amo a Cristo. Yo escribí en Facebook, cosas como esta, quiero decirles, no tienen muchos likes ni la gente no las comparte. Pero yo escribí ayer en Facebook, puse algo que decía que hay gente que gasta más en el cuidado de sus mascotas que lo que contribuyen en todo un año para la obra de Cristo. Usted no consigue que nadie dice like, que share, o sea, que compartieron. Esas cosas, 4 o 5 la ven y 4 o 5 la comparten. Pero eso habla de algo que es cierto. Hay gente que dice, amo a Cristo, y quieren más a su mascota que a Cristo. Entonces, nuestra actitud hacia Cristo va a ser muy importante a la hora de ese juicio. Lo segundo es lo que hayamos hecho con lo que Dios nos da a lo largo de nuestra vida. El tiempo de vida, los dones, los talentos, las oportunidades, la familia, los recursos. ¿Qué hicimos con ellos? ¿Cómo lo administramos? Porque cada uno de nosotros, recuerden la parábola de los talentos. Somos mayordomos y Dios nos da para que administremos lo que nos da. Pero por cierto y por seguro, en algún momento vamos a tener que dar cuentas de nuestra mayordomía. Y ahí veremos si el Señor nos va a decir, bien, buen siervo o sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Primera de Corintios 2:9, y ya cierro casi, y ya tenemos aquí, un poquito menos de una hora, estoy tratando de que nos mantengamos en una hora. Pero antes de que terminemos con esta lección de hoy, que espero que la hayan disfrutado y comprendido y que tomen, que el Señor permita que quede con ustedes lo que es útil y necesario. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí, en la tierra, en el mundo, ciudad permanente. Mi esposa y yo hemos venido a España por 3 años. Dentro de 3 años, a menos que Dios decida otra cosa, somos extranjeros. Tenemos documentación de extranjero, estatus de extranjero. No tenemos los mismos derechos que los españoles. Pero sabemos que hemos sido enviados aquí por 3 años. Al cabo de 3 años ya sabemos que esta no es nuestra residencia permanente. Y nos iremos otra vez a donde el Señor quiere que estemos. Asimismo, en este mundo no tenemos nuestra residencia permanente. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que la idea de Dios desde la fundación del mundo, desde la creación, es que los seres humanos vivamos en su presencia, vivamos en comunión con Él, disfrutemos de esa gracia maravillosa. Y eso es un misterio que fue revelado. Y cierro con Juan 14 del 1 al 6. Dice, no se turbe vuestro corazón. Que viene una pandemia, que si el coronavirus, que si nos puede afectar. No se turbe vuestro corazón. ¿Ve? Que viene la crisis económica, que cerraron fábricas, que no sabemos lo que va a pasar. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese es el misterio revelado.
que ese es el propósito de Dios. Ahora bien, uno puede haber aceptado a Cristo, y quiero cerrar con esto, vamos a orar para terminar, pero uno puede haber aceptado a Cristo y todavía tener trazas de la vieja vida, aquello de lo que les decía hace un rato atrás, de que la vida es como una competencia y hay que luchar a dientes porque a mí nadie me va a regalar nada ni me va a dar de comer, y si yo no hago, yo no consigo. Y uno puede pensar así siendo cristiano, o sencillamente tratando de agradar al mundo y que no quiere que la gente se ofenda, y por eso a veces ocultamos que somos creyentes comprometidos con el Señor, porque no queremos que esto se molesten, o no queremos de hablarle a nadie y decirle del Señor, porque queremos decir como dicen, políticamente correctos, y no queremos que nadie se ofenda ni se moleste con nosotros. Uno puede vivir la vida así, pero sabe que cuando uno vive la vida así, se está privando de que Dios manifieste su gracia, su poder, su misericordia, su provisión, de que abra puertas y que haga cosas extraordinarias en nuestra vida, y que nos dé revelaciones y cosas, verdades que nosotros desconocíamos, y que nos dé la fortaleza para seguir adelante y mantenernos fieles en sus caminos. Pero uno tiene que decidir, tomar la decisión. Por eso te invito, amada amiga, amado amigo, y uso el término amigos en el mismo sentido que lo usó Jesús cuando le dijo a los apóstoles: no los llamo siervos, los he llamado amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, como ustedes ya yo les he dicho todas las cosas. Entonces les llamo amigos porque comparto con ustedes lo que hay en mi corazón, lo que el Señor pone en mi corazón. Recuerda que el Señor tiene un propósito eterno contigo. No lo descuides, aprécialo, valóralo. Y disponte a sacrificar y a dar lo que sea necesario para mantener esa verdad y mantenerte en la posición que el Señor te ha puesto y para lo que igual te ha destinado. Así que te invito a orar en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te agradecemos por tus misericordias, tus bondades, tu fidelidad, tu amor, Señor. Te agradecemos por tu palabra. Gracias por este tiempo que tenemos, por lo que tú nos revelas, por lo que tú nos enseñas, por lo que permites que nosotros podamos entender y saber. Ayúdanos, Señor, para que siempre nos mantengamos firmes, oh Dios, siguiéndote, entendiendo, Señor, que no hay ninguno que haya dejado cualquier cosa por causa de ti y del Evangelio que no le sea recompensado en esta vida y en el tiempo venidero, la vida eterna. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo a mis hermanos y a alguna de las personas, de los amigos, de los hermanos, de las hermanas, Padre, que en este momento, Dios mío, ora, tiene alguna necesidad, Padre, algún problema que no tiene el poder ni los recursos para resolver. Lo ponemos en tus manos. Pedimos que tú obres, porque para ti no hay nada imposible. Y porque te lo pedimos, Señor, cobijados bajo la gracia de Cristo en su nombre. Amén. Bien, Dios les bendiga. Ha sido un placer, un honor. Y recuerde que este domingo, si usted tiene la oportunidad de asistir a su iglesia, y ya es posible, asista. Si tiene oportunidad de conectarse a través de esta misma vía, conéctese primeramente con el servicio de su iglesia, pero si desea también a las 6 de la tarde en España, y que es a las 12 del mediodía aproximadamente, en el este de los Estados Unidos y en parte de Sudamérica y Centroamérica, o quizás una hora anterior, pero recuerde, es a las 6 de la tarde hora de España. Usted también puede hacerlo, y si considera que puede compartir con otra persona que le gustaría, pues colocamos este estudio en el canal de YouTube y también lo ponemos en Facebook, de manera que usted puede compartir este mensaje, como algunas personas me han estado manifestando que lo están haciendo, para la edificación y la bendición de otros creyentes y de otras personas que desean conocer el mensaje de la palabra de Dios. Así que Dios les bendiga. Ha sido un placer y hasta la próxima.